Buenos días, mi nombre es Camilo Andrés Molina López, pertenezco al Grupo Técnico Profesional en Prevención de Riesgos Laborales y actualmente en la materia Electricidad y Magnetismo del Grupo 2. El día de hoy vamos a hablar sobre la aplicación de elementos de protección y empezamos diciendo que el elemento que escogimos el día de hoy son los interruptores diferenciales. Bueno, los interruptores diferenciales, su funcionamiento es que detectan diferencias de corriente entre los conductores de fase y neutro. Esto quiere decir que bajo condiciones normales la corriente que fluye hacia la carga debe ser igual a la que regresa por el neutro. Si hay una fuga de corriente hacia tierra, por ejemplo, cuando una persona entra en contacto con una superficie electrificada, el GFCI interrumpe el circuito en fracciones de segundo, evitando descargas eléctricas graves. El dispositivo también utiliza un transformador de corriente para medir el diferencial de corriente. Cuando este diferencial supera los 6 mA, un comparador interno cambia de estado y dispara el mecanismo de desconexión. Bueno, los tipos de interruptores diferenciales. Existen diferentes clases tipos de interruptores diferenciales según su sensibilidad y capacidad para detectar corrientes específicas. La clase AC detecta únicamente corrientes alternas sinusoidales. La clase A detecta corrientes alternas y pulsantes. La clase B protege frente a corrientes alternas y pulsantes suaves hasta de un 1 kHz. La clase B más detectan fugas hasta 20 kHz, ideales para variadores de alta frecuencia. La clase F diseñadas para frecuencias mixtas y fugas en redes eléctricas. Bueno, las aplicaciones de los interruptores diferenciales es que son especialmente recomendados en áreas donde las condiciones aumentan el riesgo de electrocución, como lo son las cocinas y baños, las zonas húmedas, por ejemplo, como jacuzzi, duchas eléctricas, los exteriores, los sótanos sin terminar, los garajes y los talleres. Bueno, su instalación. Los GFCI pueden instalarse como tomacorrientes individuales o integrarse en paneles eléctricos. También es crucial seguir las normas locales y asegurarse de una instalación adecuada para maximizar su eficacia. Bueno, a continuación nos presentan tres situaciones problemas en las que debemos escoger una y debemos identificar el elemento que corresponde a cada una de esas bajo un cuadro en donde debemos justificar el por qué elegimos ese elemento. Bueno, yo escogí en la situación 1 que dice el baño de una residencia, que el problema que nos dice es que en una residencia universitaria se ha instalado un nuevo calentador de agua eléctrico en el baño. Dado que el baño es un área húmeda, existe un alto riesgo de choques eléctricos. Bueno, su funcionamiento básico consta de que los interruptores diferenciales son dispositivos esenciales en las instalaciones eléctricas. Están diseñados para proteger contra descargas eléctricas accidentales. Su funcionamiento se basa en la detección de diferencias en la corriente eléctrica que entra y sale de un circuito, como el ejemplo que pusimos anteriormente, donde nos dice que ven acá donde está, donde nos dice que cuando una persona entra en contacto con una superficie electrificada, el GFCI interrumpe el circuito en fracciones de segundo, evitando descargas eléctricas graves.
Bueno, los principios de su funcionamiento son la medición de corrientes, que es el interruptor diferencial que mide constantemente la corriente que entra al circuito a través del conductor de fase y la corriente que sale por el conductor neutro. El equilibrio de corrientes. En condiciones normales, ambas corrientes deben ser iguales. Esto asegura que no hay fugas de corriente hacia tierra. La detención de fugas. Si existe una diferencia entre las corrientes de entrada y salida, indica una fuga de corriente a tierra. Esto puede ocurrir si una persona entra en contacto con un cable energizado o si hay un defecto en el aislante del sistema eléctrico. La activación del mecanismo de disparo. Como lo dije anteriormente, fue una parte del ejemplo que puse. Cuando se detecta una fuga, el interruptor diferencial activa su mecanismo de disparo que abre los contactos eléctricos y desconecta el circuito rápidamente, generalmente en unos milisegundos. Bueno, los componentes claves que tienen los interruptores diferenciales son el toro magnético, que es un anillo ferromagnético por el que pasan los conductores de fase y neutro. La bobina de detección, que es arrollada alrededor del toroide o toro magnético. Esta bobina detecta las diferencias en los campos magnéticos generados por las corrientes de fase y neutro. El mecanismo de disparo es un sistema mecánico que abre los contactos eléctricos para desconectar el circuito cuando se detecta una fuga. Y la importancia en la seguridad eléctrica es que los interruptores diferenciales son fundamentales para prevenir electrocuciones y proteger a las personas y equipos contra descargas eléctricas accidentales. Bueno, ahora nos dice que también debemos decir por qué es el elemento adecuado para atender nuestro caso problema. Bueno, en este caso, el elemento que escogí son los interruptores diferenciales. En este caso, creo que es el más esencial para la situación problema que nos plantea la asignación. Porque en caso tal de que alguna persona vaya a tener un contacto eléctrico con algún contacto eléctrico, como lo dije anteriormente, el interruptor diferencial tiene una formación en la que cualquier contacto eléctrico de la persona que vaya a tener, ella tiene un mecanismo en el cual se dispara, interrumpe la conducción eléctrica para evitar así un accidente eléctrico. Y también que es considerado especialmente recomendado, en áreas donde las condiciones aumentan el riesgo de electrocución, básicamente, que puede ser en exteriores, en baños, en donde hay más humedad, por ejemplo los baños que tienen varias cosas de electrodomésticos, tanto así también como varios switches, como le decimos aquí, en los que pueda caerle agua y ya. Muchas gracias.